Encuentro 12. La metáfora de la casa tomada. 1. Los dueños de la casa. 2. El insomnio del señor Lanari. 3. El aluvión zoológico. 4. La farsa y el fanatismo. Casa tomada, cuento de Julio Cortázar. Cuenta la historia de dos hermanos que viven en una mansión antigua y el momento en que unas presencias extrañas los obligan a abandonar paulatinamente diferentes espacios de la casa hasta llegar a dejarla por completo. Este texto es editado primero por Jorge Luis Borges en la revista Anales de Buenos Aires en 1946. 5 años después se publica en Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar. La metáfora de la casa tomada cobra su sentido a partir del contexto político en que el cuento aparece. El triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946 y la creciente participación de las masas obreras y populares en la vida política del país. Considerado uno de los autores más destacados de la literatura universal, Julio Cortázar nace en Bruselas en 1914. 4 años más tarde, su familia regresa a la Argentina para instalarse en Banfield. Cortázar se desempeña a lo largo de su vida como escritor de ficción y traductor. Su actividad permanece siempre ligada al compromiso social y a la renovación de la literatura latinoamericana. Su novela Rayuela, con la que alcanza el reconocimiento internacional, se publica en 1963 y constituye un hito de la literatura en español. Cortázar muere en Francia en febrero de 1984 a causa de leucemia y es enterrado en la misma tumba que su esposa, Carol Dunlop. Este es nuestro encuentro número 12. Vamos a tratar uno de los ejes conceptuales más importantes para pensar este país. Se trata de lo que yo llamo la metáfora de la casa tomada. ¿Qué es la casa? La casa es la casa de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de la casa? Los dueños de la casa son las clases dirigentes. Para la oligarquía argentina, para la generación del 80, para el rockismo, para los dandis del Club del Progreso, para Miguel Cané, la casa es la casa de ellos. Ellos son los dueños de la casa y que no les vengan a sacar la casa. La casa se la ganaron con la Revolución de Mayo centralizada en Buenos Aires, con Juan Manuel de Rosas, que también centralizó la política e incluso su proteccionismo en Buenos Aires, y con el 80, que centraliza el poder en Buenos Aires. Esa es la casa que la oligarquía hace y que vimos festejar el centenario. ¿De dónde surge esta metáfora de la casa tomada? Bueno, no sé si surge de ahí, pero vamos a partir de un cuento de Julio Cortázar que se llama justamente Casa tomada. Lo publica Jorge Luis Borges, Cortázar era un pibe joven, y le lleva este cuentito a Borges, que lo publica en una revista que se llama Anales. Cortázar está muy contento, etcétera, etcétera. Y bueno, como ustedes saben, Cortázar después se va de la Argentina en la década del 50 porque dice que los bombos peronistas no le permiten escuchar a Bartók. Bueno, no vamos a hablar ahora de Cortázar, pero vamos a hablar de Casa tomada de Cortázar, que es un cuento conceptual. Son dos hermanos de la oligarquía, porque viven de las rentas de la familia, que viven en una casa. De pronto empiezan a advertir que las distintas habitaciones de la casa comienzan a ser tomadas. No dicen por quién, solo dicen las habitaciones están siendo tomadas.
y ellos se van trasladando a otras habitaciones, porque las que van dejando son las que han sido tomadas. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que vivir de este lado de la casa, porque el otro lado de la casa fue tomado. Cortázar no explicita quién toma la casa, solo explicita que estos dos hermanos, que son dos hermanos de estirpe oligárquica, y que también insinúa que hay ahí una relación incestuosa, tienen que ir abandonando cada vez más la casa, en la cual dejan cosas. Tienen que dejar cosas que quieren, que hubieran querido retener con ellos, libros de literatura francesa, con lo cual Cortázar da el toque esencial para caracterizar a estos dos hermanos. La angustia que les produce que la casa sea cada vez menos de ellos, les impide pensar. Les impide pensar porque en realidad tienen cada vez más miedo, y cuando se tiene miedo no se piensa. Entonces comienzan cada vez más a retirarse, hasta que por fin abandonan la casa, y la frase final es así porque no podíamos quedarnos en la casa porque estaba totalmente tomada. Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la metáfora de esto? La metáfora es que lo que no puede tolerar la oligarquía, las clases hegemónicas, las clases dominantes, las clases patricias, es que les tomen la casa. ¿Quiénes les toman la casa? Les toman la casa los que vienen de afuera. La casa estuvo en peligro de ser tomada por lo que la oligarquía llamó la chusma ultramarina, que llegó a principios del siglo, y luego, muy gravemente, con los migrantes internos a los cuales el general Perón da cobertura política. Ahí sienten más que nunca que la casa les está por ser tomada, hasta tal punto que bombardean la Plaza de Mayo. Bombardear la Plaza de Mayo es un hecho gravísimo. Yo no sé si lo hemos pensado bien, pero es un hecho gravísimo. Bombardear una ciudad abierta, indefensa, es un hecho gravísimo. Luego hay un momento terrible también de la casa tomada, que es el 25 de mayo de 1973, con el camporismo. Hay una relectura del cuento de Cortázar que hace Germán Rosenmacher en 1962 en un libro muy exitoso que se llamó Cabecita Negra. El cuento trata acerca de un señor, Lanari, de alta clase media, que ha luchado mucho en la vida, ha hecho dinero, tiene un hermoso departamento, y es verano, hace calor, y mandó a su familia a veranear en Mar del Plata. Él está solo en su casa, toma un whisky, hace calor, las ventanas están abiertas, no puede dormir porque ese es un problema para él. Ahí nos señala Rosenmacher que un poquito hacer dinero trae ciertos problemas y ciertas neurosis, y que los ricos no son tan felices, pero de todos modos el señor Lanari disfruta de su casa porque su casa es su refugio, Su casa es su casa. Esto es lo fundamental de la metáfora de la casa tomada. La casa de la burguesía es la casa de la burguesía, y que nadie se la venga a quitar. La casa de los patricios es la de los patricios, y la casa de los patricios es el país. Y que ese país nadie se lo venga a quitar. Bueno, entonces, el señor Lanari escucha que una mujer grita en la noche, un poco absurdamente, pero también tengamos en cuenta que no eran los tiempos actuales, sino que era la década del 60, el señor Lanari sale a la calle, quizá comete un error o quizá es una posibilidad de la época. Se acerca, hay una mujer tirada en el suelo, y el señor Lanari la desprecia, digamos, y ahí Rosenmacher tiene una frase feliz. Rosenmacher no era un muy buen prosista, pero era un escritor voluntarioso, y murió muy joven, y realmente lamentamos que haya muerto
tan joven, porque murió en un accidente absurdo en Mar del Plata por dejar abierto el gas y con uno de sus hijos pequeños.